Listo, Doc. Bueno, Santiago de Cali, hoy 15 de junio de 2021, siendo las 2:39, bueno, 37 de la tarde, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución 0216 del 25 de mayo de 2020, artículo 2.1, por lo referido por la Procuraduría General de la Nación y acudidas por la Personería Distrital de Santiago de Cali. En la resolución 120 del 26 de mayo de 2020 nos encontramos reunidos a través de la plataforma MIC para dar continuidad a la diligencia de la audiencia del proceso verbal adelantado contra el doctor Oscar Armando Pardo Aragón en calidad de investigado dentro del expediente 004-2017. La presente diligencia está presidida por mi persona, Luis Fernando Martínez Escobar, personero delegado adscrito a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, y en que le da el secretario de la audiencia, el doctor Juan Camilo Muñoz Ante, a quien le solicito verifique la asistencia de los efectos procesales y si ha recibido algún documento con destino al presente proceso. Muy buenas tardes para los presentes. Me permite informarle al despacho que se encuentra presente el doctor Jaime Andrés Amu Aloy, quien ya ha sido previamente identificado y quien funge en la diligencia en calidad de abogado de confianza del investigado, Oscar Armando Pardo Aragón, quien no se hace presente en la reunión virtual. Me permite informar que no se ha llegado a ningún documento con destino a este proceso. Sería todo por parte de esta secretaría, doctor Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Camilo Muñoz Ante. Entonces, seguimos la diligencia. Ahora vamos con el doctor Amu, que nos había dado, pues, obviamente, una ampliación para que él verificara y hiciera análisis de las pruebas. Sí, señor, ya cumplió el término que usted amablemente me concedió. Ya hicimos la respectiva valoración del material probatorio que se había aportado al proceso. Bueno, entonces vamos en este momento, el doctor Juan Camilo, a que el doctor haga uso de la palabra para que le dé su análisis de las pruebas, pues, solicitadas en un momento de la actuación procesal por el abogado de oficio, y que en este momento ya no se encuentra, y que está el abogado de confianza, el doctor Pardo. Entonces, como fueron las pruebas pedidas por ustedes, por la parte de la defensa, obviamente le concedo la palabra al doctor Amor para que le haga el debido análisis a las pruebas que ustedes solicitaron. Doctor, pues más que el análisis, lo que voy a hacer en este momento es como una revisión o una certificación de la legalidad de la prueba que fue aportada en debida forma, cumple con el lleno de los requisitos y se puede considerar y es plena prueba, pues, dentro del proceso. En ese orden de ideas, pues no tengo ninguna observación frente a la misma, nada más que el personero, pues, esté presto, pues, a darle la valoración probatoria correspondiente en el momento procesal oportuno. Listo, muy bien, doctor Amu. Como estamos en el momento procesal oportuno de las pruebas, obviamente este despacho le da a la prueba el valor de una prueba legalmente pedida, conducente, y que sirve para aclarar, obviamente, los hechos por el medio del cual está la presunta falta contra el doctor Pardo. Es decir, ya nosotros también le hemos hecho la análisis de la prueba, una prueba conducente y pertinente, y además dada por la entidad ante la cual le da la legalidad dentro de este proceso. No queda ya nada más que aceptarla como llegó y que usted leyó, sí, y que ya se hizo, pues, el debido proceso del análisis. No queda, pues, no de pronto ya para una vez con base en ella, pues, hacer los alegatos correspondientes para que usted los lleve a cabo, pues, entre los términos de la norma. Esos alegatos sí, los cuénteme. presentó ya por
verbales o los debo enviar como documento anexo? A ver, doctor, no, como decir, lo importante de nosotros es que tomamos, como estas son audiencias verbales, hay que leerlo, pero siempre nosotros acostumbramos por la secretaría, de que si usted tiene ahí memoria o forma Ya voy a de, proceder a enviarlo. de trasladarlo acá a la secretaría para que obviamente también tienen inversos dentro de la parte física del proceso y usted la da lectura, si lo puede, si lo tiene de una vez, doctor, me parece que es interesante que la lea de una vez. Voy a proceder a enviar el escrito de alegatos que voy a proceder posteriormente a leer. Entonces ya mismo se lo estoy enviando a Juan Camilo. Muy bien, doctor, proceda con mucho gusto. Tiene presente el correo electrónico, ¿verdad, doctor? Sí, señor. Ya lo envié. Vale, ya le confirmo. Vamos a confirmar la llegada de los alegatos, doctor, y pues para continuar. Ya llegaron, doc. Regáleme un segundo, ya los agregamos. Lo puedes colocar en la pantalla. Acá está oyendo. Listo, doc, le confirmo que ya llegaron y ya los agregué Bájalo. a la audiencia. Bájalo. Entonces procedo a dar lectura. Pero un momentico, doctor, para que quede aquí bien, que queden bien aquí, que en debida forma acá en el documento. Vale. Para que lo arregle bien Camilo, entonces tranquilo. Usted procede. Doña Rosa.
Son 48 días. Parce, ¿qué? Bueno, doctor, no hay pueda lea los alegatos, doctor, estamos pendientes. Listo, doctor. Voy a proceder a formular los alegatos de conclusión en el proceso de la referencia, manifestando desde un principio y dando con el fin de tener lealtad procesal que mi defensa en estos alegatos se basará en 3 argumentos, a saber, el primero, voy a atacar el cargo manifestando pues todo el tema de la tipicidad y demás que debe contener la conducta para que pueda ser sancionada disciplinariamente. Seguidamente voy a atacar los términos del proceso, porque voy a solicitar que si no se acoge el primer argumento, se declare la prescripción. Y tercero, eventualmente voy a solicitar o voy a atacar la forma del proceso para solicitar una eventual nulidad si no prosperan pues mis pretensiones iniciales. En ese orden de ideas, Jaime Andrés Amuba Aloy, obrando como apoderado del doctor Oscar Armando Pardo Aragón, ya identificado en el expediente de la referencia, procedo a presentar los alegatos de conclusión. La presente investigación se inicia por queja que realizara el sindicato en Cali al considerar a su buen criterio que mi defendido, en su calidad de gerente general de Encali EICP-SP, suscribió 2 contratos con la firma Baliza SAS para el diseño del MAE. No obstante, según la apreciación del quejoso, los contratos se suscribieron conforme lo establece un manual de contratación, resolución número GG-001169 del 14 de septiembre del 2009, resolución que según el quejoso no estaba vigente para el momento de la contratación, según afirman, porque como en Cali estaba saliendo a la intervención, ya las normas que se fijaron cuando estaba intervenida no tenían validez, motivo por el cual el señor Oscar Armando Pardo Aragón debía contar con el concepto favorable de la junta directiva que, valga decir, no había sido ni siquiera nombrada por el alcalde en ese momento. Y también debía regirse por un manual de contratación, dándole alcance a la anterior queja. El despacho formuló el siguiente cargo. El despacho formula el cargo de la siguiente forma. Dice, del estudio y análisis de los elementos probatorios que hacen parte del plenario se desprende que el servidor público Oscar Armando Pardo Aragón se le formulará el siguiente cargo único, que es suscripción de 2 contratos de consultoría con la firma Baliza SAS, presuntamente con el mismo objeto, diseño e implementación de un modelo de abastecimiento estratégico y utilizando para ello una sola oferta, aduciendo que se trataba de una consultoría. Además de que uno de los contratos se suscribió el 4 de octubre del 2013, cuando no se había
adoptado por parte de la Junta Directiva en Cali el Estatuto General de Contratación. Ese es el cargo formulado. De igual forma, dentro del análisis probatorio del auto que se cita, del auto que cita la audiencia verbal, se realiza y se hacen las siguientes afirmaciones por parte del despacho. Abro comillas. Por esta postísima razón, el gerente Pardo queda bajo los parámetros del referido acuerdo municipal y su gestión requiere de los criterios de la Junta Directiva. La Junta Directiva se posesiona el 28 de agosto del 2013 y el 24 de octubre del mismo año expide resolución 02, por medio de la cual se adopta el manual de contratación del Cali, adoptando el de la resolución 001169 del 2009, que en su momento expidió la agencia especial designada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Así que el señor Pardo no debió ejecutar ningún tipo de contrato hasta que la Junta aprobara el referido manual de contratación. De igual forma, dice en otra parte, en la valoración probatoria del despacho, que el contrato realizado con el Grupo Baliza SAS, número 800-GA-CC-0415 del 2013, se consume bajo los parámetros de la resolución número 001169 del 2009, entre paréntesis, expedido por la agencia especial designada por la Superintendencia de Servicios Públicos, posiblemente vulnerando la nueva situación jurídica administrativa de la empresa, teniendo en cuenta que debía existir la Junta Directiva posesionada para que éste asumiera y dispusiera a acogerse el manual existente o aprobara otro. Debió el gerente Pardo esperar el pronunciamiento de la Junta Directiva. Dicho de otra manera, esperar la resolución número 02, el señor Pardo quebrantando presuntamente las normas de obligatorio cumplimiento. En ese escenario, el problema jurídico a resolver es establecer en primer lugar la existencia de una conducta típica, antijurídica, pues que tenga la ilicitud sustancial y culpable por parte de mi prohijado. En segundo lugar, si existe alguna causal de nulidad. Y en tercero, si efectivamente opera la figura de prescripción a favor del sujeto procesal, Oscar Armando Pardo, en calidad de gerente de Cali para la época de los hechos, conforme al artículo 30 de la ley 734. Con la finalidad de desarrollar y resolver el planteamiento del problema, se procede a realizar el siguiente silogismo jurídico. De la tipicidad de la conducta en liga a mi defendido. La regla general de la tipicidad en materia disciplinaria está descrita en el artículo 23 de la ley 734 del 2002, cuando afirma que constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de sanción correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en ese código, que conlleva al incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibición y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidad, impedimento y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. Con el propósito de establecer la no existencia de falta disciplinaria atribuible a mi defendido, se ocupa este defensor de estudiar y valorar jurídicamente para desvirtuar las situaciones fácticas denunciadas y el cargo formulado que se le atribuye al disciplinado. En este sentido, observamos a folio 21 del archivo PDF de las pruebas aportadas al proceso en el oficio consecutivo número 1100-166-10-20-21 del 26 de marzo del 2021, suscrito por el señor Carlos Olmedo Arias Rey en calidad de secretario general de Cali, radicado ante esta personería según el radicado número 2021-24-40-05-78-72 del 26 de marzo del 2021, aportando con ellos copias auténticas de los manuales de contratación vigentes para los años 2013 y 2014, de los cuales podemos destacar lo siguiente. Si bien observamos a folio 23 al 54 del mismo PDF, obra la resolución GG 001169 del 14 de septiembre del 2009, suscrita por la entonces representante legal de Cali, Susana Correro Borrero, por medio de la cual se adopta el manual de contratación. Posteriormente encontramos la resolución número GG-001256 del 13 de julio del 2011, suscrito por Ingrid Espina Realpe en calidad de representante legal, por la cual se modifica la resolución GG-001169 del 14 de septiembre del 2009, por la cual se adopta el manual de contratación de Cali ICSP. Es decir, en virtud de lo establecido
tácitamente en el artículo 9 de la resolución GG 001256 del 13 de julio del 2011, el manual de contratación seguía vigente, pues no lo derogó, sino que lo modificó. Asimismo, tenemos que la resolución número JD-0002 del 25 de octubre del 2013, dentro de su rótulo título manifiesta, por medio del cual se modifica el manual de contratación adoptado mediante la resolución GG 001169 del 14 de septiembre del 2009, modificado por la resolución número GG 001256 del 13 de julio del 2011, indicando igualmente la vigencia del manual de contratación del año 2009, pues en ningún momento fue derogado, sino solamente modificado, dejando suficiente claridad que el manual de contratación bajo el cual se realizaron los dos contratos con baliza estaba en plena vigencia. Es solo observar el título del nuevo manual de contratación para observar que lo único que hace es modificarlo, no obstante sigue vigente. Igualmente estaba en plena vigencia y la suscripción de los mencionados contratos no se vulneró norma alguna que amerite una sanción disciplinaria. Ahora bien, una vez zanjado el tema de la vigencia del manual de contratación, con base en el cual se suscribieron los contratos número 800 GA-CC-0415 del 2013 y el número 800 GA-CC-0205 del 2014, que aunque en el cargo no se establece con claridad si son estos contratos o si son otros contratos por los cuales se está investigando a mi prohijado, deduciendo que son estos por el material probatorio llegado al proceso, se evidencia que los mismos se celebraron con base en el artículo 19 de la resolución GG 001169 del 14 de septiembre del 2009, el cual establece que será competencia única y exclusivamente del representante legal o el ordenador del gasto, sin importar cuantía, la celebración de los contratos de prestación de servicios que se celebren con ocasión a la calidad de las personas, es decir, sobre los contratos de intuito persona. Como ocurrió en el presente asunto con baliza, así las cosas, es claro que el representante legal no necesitaba autorización alguna por parte de la Junta Directiva para realizar la contratación que se hizo, situación que desvirtúa absolutamente el cargo tal cual quedó formulado por el despacho. Esto sin mencionar la necesidad de la contratación, dado que es imperativo que usted, señor personero, sepa que la contratación de la firma baliza y los contratos que se suscribieron fueron precisamente para la elaboración del modelo de abastecimiento estratégico MAE, que no es otra cosa que las políticas del nuevo manual de contratación que se aprobó posteriormente. En razón de lo anterior, tenemos que la conducta denunciada y mal indicada a mi representado es atípica. En cuanto a la suscripción de los contratos que se enrostran sin contar con un manual de contratación, se convierte en una total falacia, porque probatoriamente quedó demostrado que para la época de los hechos se encontraba vigente el manual de contratación adoptado mediante resolución GG 001169 del 14 de septiembre del 2009, modificada por la resolución del 2011, razón por la cual no se configura la tipicidad de la conducta. En consecuencia, pues no vamos a hacer un análisis de ilicitud sustancial de la misma, ni de culpabilidad, porque la conducta a nuestro criterio y conforme el cargo indicado nunca se perpetró. Segundo, vamos a hablar de la configuración que a nuestro entender se presenta de prescripción para el caso que nos ocupa. En el caso concreto, opera la figura de la prescripción de la acción disciplinaria desde la fecha de la apertura y la investigación disciplinaria a la fecha, sin que se haya tomado una decisión de fondo de acuerdo a las situaciones fácticas informadas y que datan de hace poco más de 5 años. Así las cosas, se puede decir que la seguridad jurídica es una de las expresiones tangibles del Estado social y democrático de derecho. El ordenamiento jurídico in genere constituye muestra fehaciente de este contenido y procura esencialmente el establecimiento de las reglas claras y precisas dirigidas a todos sus asociados.
En materia disciplinaria, el artículo 132 de la ley 1474 del 2011 introdujo la modificación al tratamiento que el legislador le dio en el artículo 30 de la ley 734 del 2002, brindada a la atención de las quejas o informes. En efecto, mediante la disposición en comento, modificó la figura de la prescripción e incorporó una nueva figura denominada caducidad de la acción, y con ello la posibilidad de que técnicamente se evacúe un asunto cuando la noticia de queja o informe resulta tardía. Esa condición de extemporaneidad o mora quedó consignada en el artículo 30 de la legislación de la ley 734 del 2002, modificada por el artículo 132 de la 1474 del 2011, cuando indica en el inciso segundo que la acción disciplinaria prescribirá en 5 años contado a partir del acto de apertura de la investigación disciplinaria. En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-244-1996 ha referido el tema de la siguiente manera, abro comillas lo que dice la Corte: la prescripción de la acción es un instituto liberador en virtud de la cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción y cesa el derecho del Estado a imponer la sanción. Este fenómeno tiene operancia en materia disciplinaria cuando la Administración o la Procuraduría General de la Nación dejan vencer el plazo señalado por el legislador, 5 años sin haber adelantado y concluido el proceso respectivo. Con decisión de mérito, el vencimiento de dicho lapso implica para dicha entidad la pérdida de potestad de imponer sanciones. Es decir, que una vez cumplido dicho periodo sin que se haya dictado y ejecutoriado la providencia que ponga fin a la actuación disciplinaria, no se podrá ejercitar la acción disciplinaria en contra de mi beneficiado por la aplicación de la figura de la prescripción. Una vez teniendo claro el concepto de prescripción como su modus operandi, es importante determinar que la norma aplicable para este caso es el artículo 30 de la ley 734, modificado por el artículo 132 de la ley 1474. Para ello, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, en concepto C-188 del 2018, procurador que da el concepto el doctor Juan Fernando Gómez Gutiérrez, se ha pronunciado al respecto y ha reiterado su postura de los conceptos C-81-2017, C-3 del 2012, C-267 del 2012, C-035 del 2011, manifestando en todo lo siguiente. El artículo 132 de la ley 1474 del 2011 lleva a concluir que la caducidad en materia disciplinaria es un instituto jurídico en virtud de la cual se limita el tiempo del derecho que tiene el Estado a dar inicio a la acción disciplinaria para que esclarezca el alcance de una conducta atribuible a un servidor público o a un particular que ejerce función pública. Por tal razón, el auto de apertura de investigación disciplinaria pone fin a la expectativa de que ello no suceda, que podría albergar el infractor del ordenamiento jurídico, del ordenamiento disciplinario. Por su parte, la prescripción se debe entender como un instituto liberador, en virtud de la cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o se cesa el derecho del Estado a seguir investigando una conducta y por ende imponer una sanción correspondiente. Ocurre cuando quien tiene a su cargo un proceso deja vencer el plazo señalado por el legislador para el ejercicio, que son de 5 años, sin haber proferido decisión de fondo. La prescripción de la acción disciplinaria es una causa de extinción de la pretensión punitiva estatal que opera por el mero transcurso del tiempo, luego del inicio de la acción por la comisión de la conducta. Ahora bien, como institutos jurídicos liberadores de la responsabilidad deberá entenderse que contienen derecho sustantivo a favor del disciplinado, pues benefician de la garantía constitucional que le asiste a todo ciudadano para que se le defina su situación jurídica en un plazo razonable, pues no puede quedar sujeto perennemente a la posibilidad de que se cuestione su proceder o la imputación que se ha proferido en su contra. Descendiendo de lo anterior y hablando de los artículos en comento, el 132 y el 30 de la ley 734, se aplica en materia de prescripción que se entenderá contado a partir del acto de apertura de la investigación disciplinaria solamente respecto de lo hecho ocurrido a partir de julio del 2011. En consecuencia, en el caso objeto de estudio, tenemos que los hechos motivo de investigación disciplinaria datan del año 2013. La decisión de apertura de investigación disciplinaria es del 30 de junio del 2015, razón por la cual se debe aplicar el texto del artículo 30 del CDU, modificado por el artículo 132 de la ley 1474. Como norma adjetiva que es, sus lineamientos son de orden público y por tanto de forzoso cumplimiento,
por lo cual demanda su declaración inmediata. En consecuencia, la prescripción de la investigación comporta una medida que racionaliza la actividad de la administración, fundada en el principio de oportunidad, que constituye un requisito de procedibilidad e impone al operador jurídico la obligación de decretarla a oficio o a petición de parte, cuando se percate de su ocurrencia. Los 5 años de prescripción de la acción disciplinaria se comenzará a contar del auto de apertura de la investigación y se interrumpe con la debida notificación al disciplinario de la providencia que defina la situación jurídica. Ahora bien, para el caso concreto, tenemos que la auto de apertura disciplinaria vista a folios 234-236 del expediente data del 30 de junio del 2015, fecha para la cual inicia el conteo de la prescripción según las voces del artículo 30. Sumado a ello, en la actualidad no se ha dictado o ejecutoria o providencia que ponga fin a la actuación disciplinaria, es decir, no hay fallo de primera instancia que interrumpa el término de prescripción, razón por la cual, desde la fecha de apertura de la investigación disciplinaria a la fecha actual, teniendo en cuenta además la suspensión de términos con ocasión a la pandemia COVID-19, ha transcurrido más de 5 años y por ende el operador ha operado el fenómeno de la prescripción, que es de forzosa aplicación. El tercer argumento en el que fundamento estos alegatos tratan y dan cuenta de una causal de nulidad que opera en este asunto. La explico. Como consecuencia de un informe de servidor público, en virtud de la cual da a conocer una presunta irregularidad en la suscripción de unos contratos al considerar que no se contó con la aprobación del manual de contratación por parte de la Junta Directiva, se dio inicio a la acción disciplinaria que nos ocupa. Como consecuencia de ello, la Procuraduría Provincial de Cali ordenó la apertura de una indagación preliminar el 30 de abril del 2015, conforme al artículo 150 del CDU, tal y como se observa a folios 227 a 231 del expediente. Posteriormente, al artículo 153 de la Ley 734, la Procuraduría Provincial de Cali ordenó apertura formal de investigación disciplinaria el 30 de junio. Tal y como se puede observar a folio 234 al 236 del expediente digital, pues una vez agotado el término de la investigación disciplinaria, el Ministerio Público ordena la remisión del proceso disciplinario de la Personería de Santiago de Cali bajo la figura de poder preferente, según decisión del 21 de diciembre del 2016, visto a folio 273 a 276 del expediente digital. Una vez asumido el conocimiento del asunto por la Personería Municipal de Santiago de Cali, esta ordena el cierre de la investigación disciplinaria el 20 de febrero del 2018, argumentando que no encuentra vencido el término de la investigación o recaudo de la prueba que permita la formulación de cargos, tal y como se puede observar a folio 27 a 78 del expediente digital, es decir, da continuidad al trámite de un proceso ordinario disciplinario. No obstante, decide proferir auto por el cual se ordena aplicación del procedimiento verbal y cita audiencia el 30 de septiembre del 2019, como se observa a folios 295 al 303. ¿Qué sería el caso de dar continuidad con la audiencia procediendo finalmente a la adopción del fallo de primera instancia de no ser que sea revisada la actuación agotada hasta el momento? Se advierte que se pudo configurar un vicio procesal que atenta contra el debido proceso. Efectivamente, de conformidad con lo normado en el artículo 6 de la Ley 734, el sujeto disciplinario deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso en los términos establecidos en la citada ley. Que para haber acudido al procedimiento verbal, el proceso debía ser tránsito por indagación preliminar, dado que tal decisión debe adoptarse al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación. Por lo que efectivamente de la revisión de la actuación surtida hasta el momento se advierte que cuando se adoptó la decisión de acudir al procedimiento verbal, la personería ya había ordenado la apertura de investigación, incluso con cierre de investigación, circunstancias que impedía tramitar la investigación por el procedimiento verbal. Razón por la cual, y de acuerdo al numeral tercero del artículo 143, se configura la causal de existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. Pues al adoptar la decisión de tramitar la investigación por el proceso verbal, se viola el debido proceso, dado que conforme lo establece el artículo 6 del CDU, el sujeto disciplinable deberá ser investigado con la observancia
formal y material de todas las normas que determinen la regularidad del proceso, lo que indican que no estaban dados los requisitos señalados por el artículo 175 de la ley 734 del 2002. Sumado a lo anterior, es de advertir que el auto por medio del cual se aplica el procedimiento verbal y cita audiencia cuenta con ciertas falencias, tales como la inadecuada formulación de cargos. Es ambigua, gaseosa y genérica, pues no contiene las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, al igual que la descripción y determinación de la conducta, que es un poco confusa. Adicional a lo anterior, dicha decisión no cuenta con un concepto de la violación concretado a la modalidad específica de la conducta como requisito para su validez, pues brilla por su ausencia, motivo por el cual, sin ser inextenso, se configura una causal de nulidad como la violación de la defensa del investigado establecida en el numeral 2 y bien, pues no se puede establecer una defensa técnica adecuada ante dichas falencias, pues se reitera, el cargo no es claro. Adicional a lo anterior y antes de llegar a la pretensión, es de manifestar, señor personero, que en el presente asunto se inicia en virtud de una queja presentada por el presidente del sindicato de Sintrancali, presidente del sindicato que a la fecha, y según podemos evidenciar en el expediente, no ha sido ratificada, la misma se fundamenta en unos hechos antes de que se determinara el nuevo manual de contratación de Encali. Encali, al ser una empresa, digamos, mixta, pública-privada, requiere acción inmediata. Su gerente está para tomar determinaciones, firmar contratos y no puede parar la empresa, pues, esperando, digamos, que se nombre una junta directiva, que era el caso que, según refería el quejoso, no, pues fue la vulneración que se dio en el proceso. No obstante, pues como quedó demostrado en mis alegaciones y como se puede validar durante todo el proceso de contratación o de los dos contratos con balizas se surtió con el lleno de los requisitos, se hizo bajo la modalidad de única oferta, se cumplió como lo establece el artículo 19, 17, 18, 19, 20, 22 de la resolución GG 1169 del 2009. El señor Oscar Pardo pues tenía todas las facultades para firmar. La contratación era necesaria porque lo que nos permite esa contratación es realizar todos los pasos y diseños del nuevo manual de contratación, que posteriormente se le iba a presentar a la Junta Directiva, y se presentaba un argumento superior y que se salía de la posibilidad de mi representado, en el sentido de que cómo va a pedir una autorización de una Junta Directiva que realmente a la fecha ni siquiera estaba nombrada. Entonces eso es una situación que sin duda atenúa o de una forma u otra legitima la actuación de mi representado en el asunto, y es causal para que su señoría considere la inexistencia de la falta disciplinaria. Bueno, así, conforme a lo anterior, solicito, y de conformidad con el artículo 73 del Código Disciplinario Único, vigente a la fecha, solicito la terminación y archivo del proceso, en su defecto la solución a favor del doctor Oscar Armando Pardo Aragón. En primer lugar, por haber operado el fenómeno, por no haber existido conducta típica. En segundo lugar, y si no se acude a este argumento, por haber operado la figura de la prescripción. Y de manera subsidiaria, si el despacho considera no operan ninguna de las dos figuras correspondientes, solicito se le dé alcance a la solicitud de nulidad que se está proponiendo en esta audiencia.
No siendo otro el motivo de mi participación, le agradezco al despacho por haberme permitido estos minutos. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor Amo, muchas gracias. Muy bien. Muy explicativo los argumentos de sus alegatos. Obviamente nosotros pues sabemos lo correspondiente respecto al fallo. Entonces, una vez concluido esta parte de los alegatos de conclusión, el doctor Ambo y el representante del doctor Parto, vamos a llegar fecha para el fallo de primera instancia. Entonces, va a verificar con el doctor Camilo. Doctor Amo, esperemos un momentico que estamos aquí discutiendo la fecha, porque es que está tan copado esto y yo creo que salir rápido este asunto. Entonces, espera a ver cómo miramos a ver si lo hacemos esta misma semana. ¿Anotaste la primera? Vale, doctor. De una.
Doctora Mu, entonces vamos a hacerlo para el viernes a las 4 de la tarde. Para ya nos llevan aquí. Viernes 4 de la tarde, perfecto. Sí, nos tocó fuertemente discutir aquí, fuertemente para ese espacio, porque es que los espacios están muy reducidos, hermano. Están copados. Ya, por ahí entré. Me parece que hay mucha audiencia, hermano. Tenemos audiencias de media hora aquí prácticamente. La vez estuvo muy bien porque usted fue rápido en sus apreciaciones. Yo también aspiro a ir rápido de esta audiencia. Entonces, Camilito, entonces cerremos aquí esta parte de la diligencia y sistema para las 4 de la tarde, para el día 18. Entonces, estamos grabando, ¿no? Sí, señor. Entonces, en ese estado, siendo las 3:25 23. y 23 de la tarde, se suspende esta audiencia y se fija como fecha para su continuación, último 18 de julio del año 2021 a las 4 de la tarde, oportunidad que se reanudará la presente diligencia. En constancia no se firma por los que en ella intervinieron, puesto que por la misma se encuentra grabado en medio digital. Notificado por estados esta edición. Fernando Martínez Escobar, personero delegado. Muchas gracias, doctora Abu. Vale, gracias, doctor. Hasta luego. Estamos pendientes para el viernes. Gracias. Bueno, ok. Hasta luego. Bien.